Muy buenos días, bienvenidos a la Iglesia del Señor Jesucristo. También saludamos a las personas que están conectadas en esta hora a la transmisión. Buenos días para todos ustedes. El Señor Jesús les bendiga. Nosotros como iglesia encontramos esa gran comisión, la comisión que el Señor Jesucristo le encomendó a la iglesia allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20, y dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí mismo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, en el versículo 20, el Señor Jesucristo dice: Porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. También está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 21, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Como iglesia, hermanos, vamos a invocar 3 veces el nombre de Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. A continuación voy a hacer la oración de invocación. Por medio de esta oración vamos a reconocer la deidad de Dios como el Dios único, el Dios verdadero, el Padre de quien proceden todas las cosas, y que el Padre envió al Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz, derramó su sangre para el perdón de nuestro pecado. Y también entonces vamos a dar gracias porque hoy se nos ha revelado el nombre que es sobre todo nombre, el único nombre bajo el cielo en el cual los hombres somos salvos, el nombre de Jesús. Hermanos, ¿estamos de acuerdo con la oración? Entonces, si me permiten, voy a orar y ustedes al final me acompañan con el amén. Dios el Padre, es en el nombre de Jesús de Nazaret que venimos hoy ante ti, reconociéndote a ti, Padre, como el Dios único, el Dios verdadero, el creador del cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que ellas hay. Tú eres el alfa, la omega, el principio y el fin. Tú eres el único inmortal, invisible, que habita en luz inasequible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Dios de la gloria, Dios y Padre nuestro. Padre Santo, reconocemos que tú has enviado a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reconocemos, Padre, que tu Hijo es el que vino, el que vivió, murió, resucitó y el que derramó su sangre en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Damos gracias, Dios de la gloria, por habernos revelado el nombre que es sobre todo nombre, el único nombre bajo el cielo en el cual los hombres somos salvos, el maravilloso y glorioso nombre de Jesús. Por todo esto te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. A continuación, hermanos, vamos a hacer un cántico de alabanza invocando el nombre de Jesús. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es tu nombre, cuán hermoso es tu nombre.
Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. En el capítulo 6. Vamos a tener un poco de paciencia porque hay unas personas que nos acompañan aquí en la iglesia para que todos entonces leamos la oración que el Señor Jesucristo, Él mismo nos enseñó. Evangelio según San Mateo capítulo 6 del versículo 9 al 13. Nosotros oramos el Padre Nuestro, no lo hacemos como una vana repetición, sino efectivamente es la oración que el Señor Jesucristo, Él mismo nos dio, Él nos enseñó. Y nosotros entendemos que en la oración del Padre Nuestro encontramos manifestada la voluntad de Dios. Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13 y dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. A continuación, hermanos, vamos a hacer, como todo el culto es muy importante, pero esta parte del culto es muy importante. En el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 31, está escrito, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad, a ese oye. La voluntad del Padre es que nosotros, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, hoy podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Así como está escrito aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15, cuando Jesucristo comenzó su ministerio, está escrito: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer al evangelio. Es importante, en esta hora vamos a hacer la oración de arrepentimiento, reconociendo esa nuestra condición de pecado y de maldad delante del Padre, y por medio de la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hoy poder nosotros recibir el perdón de nuestros pecados. Aquí en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Está escrito también en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os ha sido perdonados por su nombre. Por eso vamos a orar al Padre, invocando el nombre de Jesús, pidiendo perdón por nuestro pecado, por nuestra maldad, y reconociendo al Cristo como el que el Padre envió al mundo, el que murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de nuestro pecado. Recordemos, hermanos, que es una oración individual. Gracias, Padre nuestro, porque de tal manera has amado al mundo, que has dado a tu Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gracias, Padre Santo, por la sangre de tu Hijo Jesucristo, la sangre del Cordero sin mancha y sin contaminación, que fue destinada desde antes de la fundación del mundo, que ha sido manifestada por amor a nosotros en estos postreros tiempos, Señor. Gracias, Padre de gloria. Muchas gracias, Padre Santo, por la obra de tu Hijo en la cruz y por esa sangre que hoy nos limpia, que hoy por la sangre de tu Hijo tú perdonas nuestro pecado. Gracias, Dios de la gloria. Bendícenos, Padre, y ayúdanos a vivir en santidad, en justicia delante de tus ojos. Crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio. Renueva, Padre, un espíritu recto dentro de cada uno de nosotros. No nos apartes de ti, no quites de nosotros tu Santo Espíritu, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir siempre delante de tus ojos, agradándote en todo, Padre nuestro. Te lo pedimos, Dios de la gloria, y es en el nombre de Jesús que oramos y damos gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, a continuación vamos a tener tiempo para la alabanza. Aquí en el Salmo capítulo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Entonces vamos a hacer los cánticos de alabanza, de adoración, y recordar que en intermedio de cada canción vamos a tener un tiempo para que en nuestro propio corazón alabemos al Señor. La Biblia dice que Él volverá con gran gloria y majestad. ¿Alguien puede decir amén? Él volverá con su iglesia. Oh, dele gloria esta noche.
por tu gracia, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor.
Buenos días, hermanos. Que el Señor Jesús les bendiga. Un saludo también para las personas que se están recién conectando en esta parte del culto. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hermanos, como dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 47, y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. El día de hoy tenemos personas que nos visitan por primera vez. Vamos a orar por sus espíritus para que sea el Señor ayudándolos a permanecer. Voy a orar, hermanos, por favor, sigan mi oración. Padre Dios, y en el nombre de Jesús, estamos hoy delante de ti, reconociéndote primeramente como nuestro único Dios verdadero y a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras almas. Clamamos a ti, Padre Santo, en esta mañana por estas personas que con lazos de amor y misericordia has traído hasta hoy, hasta tu iglesia. Te pedimos, Padre, por ellos, ayuda a los que sean recibiendo tu palabra, que sean hoy abriendo sus ojos y oídos espirituales para recibir mandamiento de vida eterna. Ayúdalos, Padre Santo, para que ellos puedan permanecer hasta el fin de sus días. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Vamos a saludarnos unos a otros con amor fraternal y ósculo santo. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una oración, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya, donde reinará el amor, donde reinará la paz. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, al encuentro del Señor.
Los invito a buscar en nuestras Biblias el Salmo 133. Salmo 133. Vamos a leerlo y a prestarle mucha atención porque sabemos que este salmo está directamente relacionado con la predicación del día de hoy. ¿Listos? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. En el libro de Romanos, en el capítulo 11, versículo 36 dice, porque de Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Continuamos con la oración de representación. Es en esta oración que nosotros vamos a clamar al Padre para que reciba este culto que hemos preparado con todo nuestro corazón. Y clamamos también por los servidores, por los sugieres, por los maestros, por los niños y los jóvenes de la congregación. También oramos por la vasija de barro que el Señor ha dispuesto poner hoy delante de su iglesia, a nuestro pastor Juan Carlos Múnera. Hermanos, vamos a orar. Yo voy a orar y ustedes siguen mi oración con un amén. Padre Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por permitirnos venir una vez más delante de ti el día de hoy, en el día del Señor, agradecidos por esta sangre preciosa y esa revelación del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre, que recibas este culto que hemos preparado con todo nuestro corazón. Padre Santo, ayúdanos para que cada vez hagamos las cosas mejor, decentemente y en orden. Que este culto, este servicio que te damos el día de hoy sea ese olor, perfume agradable ante tus ojos, Padre Santo. Padre, clamamos a ti por los maestros, ayúdalos, Señor. Llénalos de tu Santo Espíritu para que ellos hoy puedan dar mandamiento de vida eterna a esos niños y a esos jóvenes, Señor. Clamamos también por esos niños y esos jóvenes de la congregación para que ellos puedan también ser esos servidores de tu iglesia, la nueva iglesia de Jesucristo. Guárdalos de las corrientes de este mundo, Padre, porque sabemos que son fuertes, Padre Santo. Te pedimos por la vasija de barro que has dispuesto traer hoy delante de tu iglesia a nuestro hermano pastor Juan Carlos Múnera. Llénalo de tu Santo Espíritu, que el día de hoy corran en él ríos de agua viva, Padre. Danos mandamiento de vida eterna a través de él, Padre Santo. Guíalo siempre, que nunca se aparte ni a derecha ni a izquierda de tu verdad. Padre Santo, a tu gracia y a tu buena voluntad nos encomendamos. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a dar unos anuncios. En el Salmo 5, en el versículo 3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es por eso que nuestra congregación dispone de estos tiempos de oración, empezando desde el lunes, el tiempo de reflexión, lunes a partir de las 5:30 am a 7 am, la reflexión llamada el amor mutuo, el mandamiento del Señor. De martes a viernes también la oración de madrugada, de 4:45 de la mañana a 5:45 aquí en el templo, de forma presencial. También están todos cordialmente invitados. Los días martes y jueves y sábados, lectura y oración a partir de las 6 de la mañana y hasta las 7 de la mañana. Esas son virtualmente. Los miércoles y los viernes tenemos también el tiempo de enseñanza de 6 de la mañana a 7 am. Esas también son virtuales. El miércoles y el viernes tenemos estudios bíblicos a partir de las 7:30 p.m. Se transmiten de forma virtual, pero también están todos cordialmente invitados de forma presencial
en las casas de nuestros hermanos. El miércoles donde doña Gabriela en Heredia y el viernes en Escazú en nuestra casa. El sábado el grupo escudriñando las escrituras a partir de las 7 en Moravia, en la casa de nuestros hermanos en Ben y Gabriela. Están todos cordialmente invitados. Nos disponemos para presentar nuestros diezmos y ofrendas delante del Señor. Buen día, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga. Gracias, mi hermana. De nuevo, buenos días. Los invito pues para que puestos de acuerdo juntos oremos por estos diezmos, por estas ofrendas. Vamos a hacerlo con el entendimiento porque la Biblia nos enseña acerca de que es la oración eficaz del justo, la que puede mucho. Esa oración eficaz es la oración que elevamos al Padre por medio de la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedir en esta hora para que sea el Padre por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, derramando de su bendición, esa bendición suya que es aquella que enriquece y no añade tristeza con ella. También vamos a pedir para que las señales y los prodigios acompañen la predicación del Evangelio. Además vamos entonces a orar también por los que están en eminencia, por los que gobiernan. Primeramente vamos a pedir para que sea el Señor conmoviéndolos y guiándolos al arrepentimiento y a la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que reciban perdón, salvación y vida eterna. Y también para que sea el Padre proveyéndoles de sana sabiduría, para que gobiernen con justicia, con equidad, para que como tal, como iglesia tengamos reposo, para que haya bienestar. Vamos a orar también por mí, por mi casa, el hermano Juan Manuel, el hermano Renato, por sus casas, pidiendo para que el Padre sea sosteniéndonos y ayudándonos, para que nosotros podamos continuar con un corazón dispuesto y con ánimo voluntario, sirviéndolos a ustedes, a la iglesia que el Señor Jesucristo compró con su propia sangre en la cruz. ¿Están de acuerdo? Voy a orar. Dios Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, gracias Dios de los vivos, muchas gracias por este gran privilegio, por poder venir y presentarnos, Señor, delante de ti, trayendo, Señor, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, señal inequívoca, Señor, y manifiesto testimonio que nuestro corazón se ha vuelto a ti por habernos revelado tu voluntad. Hoy con el entendimiento, Padre, podemos confesar que no hay Dios sino tú, el único y verdadero Creador del cielo y de la tierra, y que no hay Señor sino tu Hijo Jesucristo, al que enviaste a este mundo, el cual es nuestro único, suficiente Señor y Salvador. Por la fe que es en Él y en su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre nuestro, venimos para clamar, para pedir que todo tu bien, tu favor, tu misericordia, tu amor y tu bondad, la bendición tuya, Padre nuestro, que es aquella que enriquece y no añade tristeza con ella, sea reposando sobre todos y cada uno de nosotros. Oramos también, Padre nuestro, para que si hay alguno enfermo entre nosotros, ahora en el nombre de Jesús reciba sanidad. Para que si hay alguno que está siendo oprimido por el diablo en esta hora, en el nombre de Jesús reciba libertad. Te pedimos también, Padre, para que seas tú reprendiendo al devorador y trayendo bendición al trabajo de nuestras manos. Además clamamos, Padre, pidiendo para que seas tú, Señor, ayudándonos para que toda disensión, toda contienda en los hogares, entre los padres y los hijos,
Además, entre los compañeros de trabajo, de estudio y vecinos, cese en esta hora. Que seas tú, Señor, trayendo reposo a nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, por amor a tu nombre te lo pedimos. También venimos poniendo delante de ti la vida de don Rodrigo Chávez, la vida de Gustavo Petro, y te pedimos, Padre Celestial, para que seas tú guiándolos, Señor, al arrepentimiento y a la fe en tu Hijo Jesucristo, como el único, Señor, suficiente Salvador de sus almas. Que les concedas arrepentimiento para vida, Padre, por amor a tu nombre te lo pedimos. También te clamamos que seas tú proveyéndoles de sana sabiduría para que ellos gobiernen con justicia y con equidad, para que como tal, como iglesia, tengamos reposo, para que haya bienestar. Ponemos delante de ti la vida mía, la vida del hermano Juan Manuel, la vida del hermano Renato, nuestras casas. Oramos y pedimos, Padre, para que seas tú sustentándonos y ayudándonos, para que nosotros podamos continuar con un ánimo pronto y corazón dispuesto, sirviendo a esta la iglesia que tu Hijo Jesucristo compró con su propia sangre en la cruz. Todo esto, Padre nuestro, te lo pedimos, y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad nos encomendamos en esta hora, y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, pueden tomar asiento, por favor, niños, jóvenes, todos aquellos menores de 15 años, por favor, quiero pedirles que pasen con orden, despacio, a su iglesia dominical, para que reciban allí también la enseñanza conforme a su capacidad de oír, de escuchar. Bien, entonces ya pasaron todos aquellos menores de 15 años y bueno, amados hermanos, yo le doy gracias al Señor por este tiempo, por nuevamente poder estar entre ustedes y compartir juntos esta vida de fe. Les cuento que pues los hermanos allí en Cuba les mandan saludos, les mandan muchos recuerdos y bueno, gracias al Señor pude ir y estuve allí pues compartiendo con ellos, y mucha gratitud en el corazón de ellos pues por no solamente el amor de palabras, sino también de hecho que como iglesias le pudimos entonces expresar, y bueno, aquello fue grandioso, maravilloso, lo recibieron con mucha alegría, con mucho gozo en sus corazones, y bueno, les envían muchas gracias y muchos recuerdos. Y bien, entonces también quiero aprovechar este tiempo para compartirles un detalle, un punto con respecto a lo que es entonces el área de abajo de este edificio. Entonces, miren, nosotros, digamos, el espacio lo tenemos de alguna forma diseñado, dividido en primera planta para escuela dominical y segunda planta para, pues, entonces, este santuario, este lugar de, digamos, de reunión para nosotros los mayores. Y es importante entonces que lo tengamos en cuenta, mis amados hermanos, porque entonces el área de abajo, como les decía, es un área, un lugar reservado única y exclusivamente para los más pequeños. Así que entonces empecemos por tener claridad acerca de que la entrada, llamémoslo así, de este lugar es esta entrada, esta principal, esa es la entrada general por donde, digamos, debemos todos entrar, para que lo tengan en cuenta. Y pues entonces si por algún motivo no pueden o no llegan a tiempo, entonces no traten de entrar por detrás, sino que bueno, entonces muchas veces ahí dice, hay un proverbio que dice, más vale tarde que nunca. Entonces bien, llegó tardecito, bueno, bendito Dios, no sería o no es lo ideal llegar tarde nunca, pero si de alguna forma llega tarde, pues entonces que no tenga o no tome como opción y no piense en la entrada de atrás, por decirlo así, como una alternativa, porque entonces para entrar por atrás tiene que pasar primero por todo lo que es el área que, como les decía, entonces tenemos reservada exclusivamente para los más pequeños. De igual forma entonces ocurre con el servicio sanitario, con el baño. Como digamos, entonces, en esta segunda planta contamos con un baño. Pues les pido de antemano disculpas por, digamos, pero eso es lo que hay, no tenemos capacidad para más. Entonces, lo más importante es entender que no hay otro baño, por lo menos no hay otro baño para nosotros los adultos. Ese es el baño para los adultos.
Sí existe o hay otro baño, pero ese otro baño es para los niños. Entonces empecemos por, digamos, respetar eso porque entonces los niños están aprendiendo, son precisamente eso, niños, y entonces les hace pues su niñez, su condición, tocar, no tener discernimiento entre lo que está limpio y lo que está sucio. Y si nosotros de alguna manera como adultos usamos esos baños, pues entonces tal vez entonces los ensuciemos, tal vez no, digamos, seamos tan cuidadosos, en fin, y pues entonces de alguna forma eso es pues irrespetar a los niños. Entonces, por favor, que los invito allá y conciencia en todos nosotros de que el área para como adultos estar y compartir dentro de estas instalaciones es esta. Esta es el área de nosotros los adultos. Abajo solamente entonces están los maestros de escuela dominical y los niños. De igual manera entonces usted como padre, si va, digamos, a entregar su niño, por favor hágalo usted única y exclusivamente una persona, no que entre el papá, entre el hermano, entre el amigo, en fin, todo el mundo, sino que usted solo, porque piense que lo que estamos hablando y estamos haciendo es velando precisamente por la seguridad y el bienestar de su pequeño, para que usted pueda ir, esté aquí tranquilo, relajado, rindiendo el culto, sabiendo de que entonces su hijo está, digámoslo así, de alguna manera, en un espacio protegido, exclusivo para ellos, nada más que para ellos. ¿Ven? Entonces, por favor, quiero pedirles entonces, primeramente, como les digo, de antemano disculpas, no tenemos más espacio, no podemos entonces, o no tenemos más espacio, y pues debemos acomodarnos a lo que tenemos, a lo que hay. Y este espacio para los adultos es esta segunda planta, y el espacio para los niños es la primera planta. Así que entonces, bien, por favor, de manera encarecida les recomiendo, para que pues empecemos por, como les digo, tener respeto por los más pequeños, por su, digamos, espacio, por ese, llamémoslo así, lugar, ese recinto privado, para que ellos entonces puedan tener y desarrollar su niñez y estén protegidos. Y pues eso, digamos, para los que somos padres, sabemos entonces, digamos, la importancia que tiene poder tener esa confianza de que entonces allá están los chicos, el lugar está cerrado, están únicamente los maestros, no están circulando personas entrando y pasando, otro tipo o otras personas que no, digamos, tienen o no están relacionados con ellos. Y bueno, entonces ese cambio, digamos, esa claridad es la que quería compartirles, y que pedirles de antemano, como les digo, disculpas por no tener más espacio, y también su amable comprensión, su amable colaboración, para que pues entonces haya entonces esa, digamos, delimitación de espacios. Abajo, mientras usted no sea maestro de escuela dominical, no hay nada que entonces de alguna forma haya que estar haciendo allí, o a lo que usted tenga que ir, ni siquiera, como le digo, al baño, porque el baño de los adultos es aquí en el segundo piso. Entonces, muchísimas gracias. Eso quería entonces que hubiera claridad. Y también pedirles pues para que continuemos orando primeramente, bueno, por las necesidades de los santos, tanto aquí en Costa Rica, la iglesia, y no solamente aquí, sino además en Cuba, en Colombia, en Holanda, en Corea. Y también continuar orando, pidiendo dirección para que el Señor nos dé esa palabra, ese tema de estudio entonces bíblico para desarrollar los días lunes. Mañana pues entonces es día festivo, no, entonces comenzamos todavía esa enseñanza, pero estamos sí pidiendo y estamos clamando para que sea el Señor conmoviéndome y dándome también entonces sabiduría con respecto a esa, digamos, enseñanza específica de la cual el Padre sabe que como iglesia tenemos entonces necesidad. Amén. Bien, amados hermanos, eso era lo que quería entonces compartirles, y sin más dilación quiero pedirles por favor que abramos nuestras Biblias y vamos a la predicación del Evangelio
Abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, y vamos a leer los versículos del 31 al 35. Versículos 31 al 35 de el Evangelio según San Juan, capítulo 13. ¿Lo tienen? Bueno, entonces leamos juntos. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, unos con los otros. Amén y amén. Vamos a orar, vamos a pedir para que sea el Padre, por medio de su Santo Espíritu, trayendo la revelación de su palabra a nuestras vidas, que el prodigio, el milagro más grande ocurra hoy en nuestras vidas, que podamos escuchar, entender y obedecer la dulce voz del Padre, del Dios que nos creó, nos formó y además nos redimió para el reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Dios el Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios de los vivos, por la verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en ella, Padre nuestro. Yo y mis hermanos estamos aquí anhelando y pidiendo, Padre, que seas tú a través de la palabra escrita manifestándote a nuestras vidas, permitiéndonos, Señor, a través de ella escuchar, entender y obedecer, Señor, tu dulce voz. Manifiéstate, Señor, a través de tu palabra escrita en nuestras vidas. Danos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu voluntad a través, Señor, de esta tu palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Ayúdanos para que todo velo, todo el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado. Que todo lo que está impidiendo que el interior nuestro corran los ríos de agua viva sea removido y sea llevado atado cautivo a la obediencia a Cristo en esta hora. Te pedimos, Padre, para que nos ayudes, para que en tu luz veamos la luz. Obra con tu palabra, obra con tu Espíritu Santo, y a tu gracia, Señor, y a tu buena voluntad encomendamos, Señor, nuestras vidas y este tiempo, y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, pueden tomar asiento, por favor. Aquí mismo en el Evangelio según San Juan, a la altura del capítulo 17, la Biblia nos da testimonio acerca de, en el momento que antes de ser entregado, de ser llevado a la cruz, nuestro Señor Jesucristo, entonces, al finalizar el tiempo que conocemos como que se conoce normalmente como la última cena, entonces Él eleva su oración al Padre y allí en su oración nos manifiesta lo que es entonces digámoslo así, el punto neurálgico de nuestra fe cristiana. Vamos, los invito allí al Evangelio según San Juan, capítulo 17. Vamos a mirar los versículos del 1 al 3. Dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Entonces, ese conocimiento acerca del Padre como el Dios único y verdadero, el creador del cielo y de la tierra, y de su Hijo Jesucristo, al que Él envió a este mundo como el único Señor y suficiente Salvador de nuestras almas, es entonces en lo que consiste nuestra fe como cristianos,
nuestra fe, que es entonces o está basada en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, esa promesa de Dios alrededor de la cual gira nuestra fe cristiana, es la vida eterna. Miremos juntos allí en 1 de Juan capítulo 1, versículo 2, 25. Primera de Juan capítulo 2, versículo 25. Primera carta o primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 25. ¿Qué dice? Y esta es la promesa que Él nos hizo. Entonces, ser cristiano no es como tal practicar una religión o ser parte de un grupo religioso o de un colectivo religioso, sino que lo que realmente nos convierte y nos hace cristianos es el haber o el recibir la promesa de Dios acerca de la vida eterna. Ser cristiano es sinónimo a, entonces, decir que yo tengo la promesa de Dios, que Dios a mí me ha dado su palabra de que después de la vida de esta carne, después de que, la vida de esta carne termina, entonces no todo queda ahí, sino que entonces después de la vida de esta carne, o sea, después de la muerte de esta carne, entonces yo tengo una esperanza de una vida eterna junto a Él en el cielo. Eso es como tal lo que significa, escúchame bien, ese es el significado correcto acerca de esa fe cristiana, no de, como les digo antes, la religión cristiana. Y entonces muchas personas ser o practicar una religión que también entonces se llama cristiana o que digamos se denomina cristiana, pero que si esa persona no tiene o no ha recibido de parte de Dios esa promesa de la vida eterna, entonces eso no es realmente o no hay una verdadera cristiandad en esa persona. ¿Ven? Por más que se practique una religión, por más de que se diga o se piense, el cristiano real o el verdadero cristiano es todo aquel que ha recibido de parte de Dios esa promesa acerca de la vida eterna. Y que entonces, como les decía, nos dice en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo, esa vida eterna es o gira en torno al conocimiento del Padre y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, del conocimiento del Padre y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y ese conocimiento acerca del Padre que nosotros recibimos por parte de la Biblia es entonces de que el Padre es el único Dios verdadero creador, el único Dios verdadero que acabo de decir, creador de los cielos y de la tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y por eso nosotros a Él nos referimos como Padre. Pero cuando hablamos acerca de Dios como Padre, entonces estamos refiriéndonos acerca como Dios, el origen de todas las cosas. No únicamente, acerca de Dios como el origen de todas las cosas, sino que estamos estableciendo, estamos manifestando una relación de Dios entonces, ya no como el origen, como el creador, sino como entonces ahora realmente como Padre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por medio de la fe en Él, nuestro Padre. Por eso cuando oramos en la oración que el Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo capítulo 6 y en Lucas capítulo 11, esa oración
del Padre Nuestro. ¿Se acuerda entonces cómo comienza? ¿Cómo comienza? Vosotros pues oraréis así: Padre Nuestro. Pero está Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor, enseñándonos esa oración, y está entonces Él mismo diciendo: vosotros diréis así, oraréis así: Padre Nuestro. O sea, Padre Nuestro está haciendo referencia a que entonces no es el Padre solamente de nosotros, sino que es además el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Padre Nuestro, o sea, Padre de Él, de Jesucristo el Hijo de Dios. Y ahora, por la comunión que tenemos con Dios, por medio de la fe en Él, entonces también nosotros hemos llegado a ser sus hijos. Y por eso entonces decimos Padre Nuestro. Pero recuerden, todo el tiempo estamos haciendo referencia, alusión a que es entonces el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y por la fe que es en Él, entonces también es el nuestro. ¿Sí me siguen? No estamos hablando como, digamos, de alguna manera religiosa, entonces confesando de que es Dios y que nos creó y de que todos somos hijos de Dios y que Él es el Padre de todos nosotros, porque la Biblia nos enseña acerca de esa exclusividad, de que hemos llegado a ser hechos hijos de Dios, constituidos hijos de Dios, pero única y exclusivamente a través de Jesucristo, por medio de la fe en Él y en la obra que Él hizo en la cruz, de la sangre que Él derramó allí, para que nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Entonces, que al haber por medio de Jesucristo, por medio de la fe en el Hijo de Dios, recibido el perdón de nuestros pecados, entonces hemos llegado a ser adoptados hijos de Dios. Y esa es la verdad que la Biblia nos enseña. Miremos en Efesios, por favor, capítulo 1, el libro a los Efesios, capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo a partir del 3. Voy a leer y pongan muchísima atención. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces miren qué maravilloso, miremos el versículo 3, donde deja claridad acerca de lo que estaba explicando antes con respecto a cuando oramos Padre Nuestro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que por eso esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. O sea, que haya primeramente conocimiento en nosotros como creyentes acerca de la relación entre Dios el Padre
y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber primeramente claridad acerca de que antes de hablar o de aprender o de conocer acerca de una relación nuestra con Dios, primero debe haber entonces claridad acerca de esa relación de Dios, el Padre, con su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué entonces es maravilloso o por qué de alguna manera es tan importante tener claridad primeramente antes que pensar en nuestra relación con Dios acerca de esa relación de Dios con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque cuando leemos con el entendimiento la Biblia, nos damos cuenta entonces de que en la voluntad de Dios lo que hay y debe entonces quedar claridad en nuestras vidas es acerca de esa relación entre Dios y su Hijo, el Padre y su Hijo Jesucristo, para que nosotros entonces podamos tomarla como referencia, para que nosotros podamos tener entonces entendimiento acerca de qué es entonces o cuál es el propósito de Dios para relacionarse con nosotros. Y eso podemos verlo y entenderlo al ver, como les decía, esa relación de Dios, el Padre, con su Hijo Jesucristo. Y esa relación de Dios, el Padre, con su Hijo Jesucristo está basada entonces en el amor del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre. Pero que ese amor del Padre hacia el Hijo, entonces por eso les decía, es necesario que podamos verlo y discernirlo bíblicamente en qué consiste. ¿Por qué? Porque entonces ese amor del Padre hacia el Hijo, bíblicamente, es diferente a el amor o a la relación que nosotros conocemos en la carne, en la relación, digamos, padre e hijo, que nosotros entonces manejamos o que nosotros vivimos. Porque esas relaciones nuestras, escúchenme bien, esas relaciones interpersonales nuestras son relaciones que están de alguna manera ya viciadas, están corrompidas por el pecado y la maldad que hay en nosotros, que existen en nuestras vidas. Entonces por eso, cuando venimos a la fe o a la vida cristiana, existe o hay tanta confusión. ¿Por qué? Porque entonces de alguna forma estamos trasladando esa relación, esas relaciones interpersonales que nosotros tenemos, que son, como les decía, que están viciadas, que son disfuncionales por causa del pecado y la maldad, a esa relación entonces con Dios. Y entonces estamos viendo, digamos, la imperfección que como padres nosotros tenemos, las debilidades que como padres nosotros tenemos, y estamos también entonces de alguna manera llevándola a nuestra vida de fe, a nuestra vida cristiana, y por eso entonces esa relación está condenada al fracaso. ¿Ve? Porque entonces si estamos viendo a Dios como el Padre, entonces estamos tomando como referencia a nuestro Padre terrenal. Y estamos comparando nuestra relación con nuestros papás, con nuestra relación con Dios. Entonces, digamos, ¿cómo pueden o cómo son las relaciones entre nosotros, entre padres e hijos? Por más, digamos, no, es que yo tengo una excelente relación, tengo tan buena relación con mis padres, con mi papá o con mi mamá. ¿Sabe qué? Ustedes han visto cuál es la máxima expresión de una buena relación entre un hijo con sus padres? ¿Nunca la han visto? ¿Quién me puede de pronto o qué? Somos y tenemos, ¿cómo? ¡Ay, qué buena! Sí, qué dicha que viniste. Sí. Y se sienten tan orgullosos los hijos y los padres de decir que tienen una super mega relación con sus hijos, que somos amigos. Entonces, ¿ven? Y entonces efectivamente están pensando que con Dios son ¿qué? También de igual manera.
que es una relación así, pero, o sea, demasiado cool, demasiado moderna, que son entonces amigos. Y yo le digo, yo hablo con Dios como estar hablando con un amigo. ¿Ustedes nunca han escuchado a alguien no se le ha expresado así? Mire, yo hablo de tú a tú con él y yo le cuento y yo le hablo. Es como estar hablando con un amigo, estar hablando así con mi mamá, es como estar hablando con mi papá. Pues entonces, precisamente lo que les decía, esa disfuncionalidad, esa, digamos, comparación errada es lo que va a llevar sin duda al fracaso en la vida de fe. Porque usted y yo nunca vamos a ver en la Biblia a nuestro Señor Jesucristo cuando se refiere al Padre o cuando está manifestándonos su relación con Dios como con un amigo, sino que todo el tiempo esa relación suya está basada en el temor, la reverencia y el respeto. ¿Ve? El temor, la reverencia y el respeto. Y nunca vamos a ver a Dios, al Padre, en su relación hacia el Hijo, como entonces tratándolo como un amigo, sino que todo el tiempo vamos a poder verlo siempre, siempre, animándolo, ayudándolo, sosteniéndolo, fortaleciéndolo, para que efectivamente el Hijo pueda, ese deseo en su corazón de honrarlo, de obedecerlo, aún a costa de su propia vida, hacerse realidad, llevarse a cabo. Entonces, mis amados hermanos, esa es una relación perfecta, porque es una relación donde, como les decía, no hay y no participa ni la carne ni la sangre, ni el pecado, ni la incompetencia que existe o que hay en nosotros. Así que debemos tener sabiduría y discernir de que no podemos entonces, como les he dicho siempre, el mayor error es humanizar a Dios o entonces llevarlo a ubicarlo, rebajarlo, a compararlo con nosotros y con la vida que nosotros manejamos o vivimos en nuestra carne. ¿Ven? Eso nos condena y nos lleva directamente al fracaso en la vida espiritual. La relación divina de la cual la Biblia está dando testimonio entre el Padre y el Hijo, como les decía, está basada en el amor. Y la manera en que el Padre le manifiesta el amor a su Hijo es dándole mandamiento. Es entonces instruyéndolo. Es entonces dándole órdenes, mandamientos acerca de lo que ha de decir, lo que ha de hablar. Y la vida entonces de Jesucristo como Hijo gira en torno al mandamiento del Padre. Entonces todo lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, en su corazón tiene y hay en él es siempre vivir conforme a la voluntad del Padre, seguir su mandamiento, obedecer su palabra. Y por medio de esa obediencia, a través de esa actitud, es que entonces efectivamente el Hijo le manifiesta el amor al Padre. Entonces, como les decía, esa relación perfecta que gira en torno al amor no está, escúchenme bien, o no es ajena a nosotros ahora como cristianos, sino que es entonces esa relación perfecta, el modelo a seguir. ¿Me siguen? Y de igual forma entonces que nuestro Señor Jesucristo con el Padre tiene esa relación expresada en el mandamiento y en la obediencia, pues de igual manera ocurre en nuestras vidas cristianas, ocurre con nosotros. Y por eso no podemos entonces hablar acerca de amor de Dios o incluso de amor a Dios
si no hay un mandamiento que obedecer y si no hay la disposición en el corazón de obedecerlo. Si a mí Dios no me da un mandamiento o yo no recibo la palabra de Dios como mandamiento y en mi corazón no tengo la disposición de efectivamente de que esa palabra sea mandamiento para mi vida y que esa palabra me gobierne y esa palabra me dirija, entonces finalmente, como les decía, no es la relación padre-hijo, hijo-padre que la Biblia nos está dando testimonio. Cuando allí en el Evangelio, capítulo 13 de nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Vamos allí nuevamente. Evangelio según San Juan, capítulo 13. Jesucristo, entonces, capítulo 13, 34, escuchen bien. Leamos juntos el 34, ¿qué dice? Entonces, bien, aquí Jesucristo, el Hijo de Dios, está diciendo un mandamiento ¿qué? Nuevo. Está haciendo, óigame bien, claridad acerca de que entonces el mandamiento, lo que les va a decir es algo ¿qué? Algo nuevo. Algo nuevo. Y entonces algo nuevo es ¿qué? Algo que antes nadie se los había dicho. Es una orden o un mandamiento que antes nadie les había dado. Y es maravilloso que también, metiéndonos en el contexto bíblico, podamos entonces ver cómo dice ahí en el versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Cuando hubo salido, ¿quién? ¿De quién está hablando? Si vamos atrás, vamos a ver en el contexto que está haciendo referencia cuando hubo salido Judas Iscariote. Estaban todos reunidos y entonces compartiendo con nuestro Señor Jesucristo sus 12 discípulos. Pero la Biblia dice que de esos 12 discípulos, de entre esos, 12 discípulos, hubo uno que fue llamado Judas Iscariote, que fue quien traicionó al Señor, que fue quien vendió al Señor, que fue quien entregó al Señor. Entonces, una vez entonces Judas Iscariote salió, ahora entonces después de su salida es que ahora nuestro Señor Jesucristo les manifiesta ese mandamiento nuevo a sus discípulos, pero a no todos sus discípulos, sino a los 11 que quedaron. ¿Ve? A los 11 que quedaron. Y eso es maravilloso, que haya el entendimiento acerca de que estando Judas presente, entonces nuestro Señor Jesucristo no les dio ese mandamiento, sino una vez Judas salió, una vez Judas se fue entonces a entregarlo, ya cuando nuestro Señor Jesucristo queda con los 11, que esos 11 finalmente fueron o quiénes son sus verdaderos discípulos, porque Judas también era discípulo, pero finalmente ¿qué? No lo era. Entonces, ese mandamiento, escúchenme bien, es importante que también nosotros tengamos el discernimiento. Ese mandamiento es y está dado ¿para quién? Para los que verdaderamente son sus discípulos. Para los que verdaderamente son sus discípulos. Hay muchísima confusión por no tener claridad acerca de las cosas que la Biblia dice y cómo están escritas y a quién se están dirigiendo. Entonces podríamos pensar o creer que ese mandamiento es un mandamiento que el Señor Jesucristo le está dando a toda la humanidad, pero no es un mandamiento que le esté dando a toda la humanidad. Por eso Él deja claridad en que es un mandamiento ¿qué? Nuevo. Porque el mandamiento que no es nuevo
si es y está dado para toda la humanidad. Ese mandamiento, entonces, que no es el nuevo, que es para todos los hombres, vamos a mirarlo en Mateo, capítulo 22. ¿Cuál es? Y por eso tiene que haber confusión no puede haber confusión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso no puede y debe haber claridad entre la ley y el Evangelio, entre el plan y el propósito de Dios para entonces, como tal, los que son o participan de ese nuevo pacto en la sangre de su Hijo Jesucristo y los que no participan. Mateo capítulo 22, versículos desde el 34, para que tengamos el contexto, voy a leer hasta el 40. ¿Me siguen? Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y... Entonces, nótese, vamos a hacer claridad acerca de qué es lo que hace o marca la diferencia y por qué el de Juan capítulo 13 es entonces nuevo. Porque entonces, como les decía, este mandamiento que es para todos los hombres en general, que es la ley, es y consiste en amar al prójimo como a uno mismo. Y que entonces, para que haya más todavía claridad, ¿en qué consiste amar al prójimo como a uno mismo? Vamos a mirarlo. Mateo mismo, capítulo 6. Capítulo 7. ¿Se acuerda que entonces el Señor acaba de decir, y lo leímos allí en 22, que de estos dos mandamientos dependen ¿qué? La ley y los profetas. Ahora miremos capítulo 7, versículo 12. Dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley. Para que tengamos más claridad, ¿en qué consiste el amar al prójimo como a mí mismo? En no hacer a los demás lo que no quiera que me hagan a mí. ¿Ve? Esa es la regla de oro. El que cumple con esto, cumple la ley. El que hace esto, cumple la ley. Entonces, por eso, escúchenme bien, debemos tener discernimiento y claridad entre lo que nos hace entonces cristianos, discípulos de Jesucristo, que no es entonces el amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Ve? Porque ese es el mandamiento para todos los hombres y esa es la manera en que Dios estableció que el hombre reciba la bendición en la carne. De todo lo que el hombre sembrare, ciertamente ¿qué? También de eso cosechará. Que usted vive de esa manera, cualquier persona que viva de esa manera, y por eso muchas veces las personas, y los cristianos, se preguntan o se cuestionan, pero ¿por qué será que hay tantas personas que no son cristianas, no son creyentes y les va bien? ¿Por qué? Pues porque cumplen la ley. ¿Y cómo cumplen la ley? Pues entonces efectivamente viven de esa manera. No hacen a las demás personas lo que no quiera que hagan a ellos. Y viven de esa forma. ¿Y sí se puede vivir de esa manera o no?
¿No conocen ustedes una persona ética y moralmente correcta? Yo conozco a muchas personas que no se meten con nadie y no le hacen mal a nadie. ¿Ve? Pero no podemos entonces como creyentes confundirnos, porque por eso el Señor Jesucristo está haciendo ahora entonces énfasis en que es un nuevo mandamiento. En el Antiguo Testamento toda la ley se resume en el amor a Dios y amor al prójimo. Y en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, no varía porque Dios no cambia. Todo gira y sigue girando en torno a ¿qué? Al amor. Pero la diferencia, lo que marca la diferencia, es que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, entonces, ahora, no le está diciendo Dios al hombre que ame con el amor que existe o que hay en él, sino que ahora es que ame con el amor que existe, que hay en él, el cual Dios le ha dado. Por eso dice que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, que está basado, escúchenme bien, ese nuevo mandamiento, como les decía, gira ese entorno y está manifestado no en la proporción del amor que yo sienta por sí mismo, por mí mismo, sino que está manifestado y gira en torno a el amor de Dios. Y eso es maravilloso para que nosotros tengamos esto en cuenta, lo tengamos presente, porque eso es, llamémoslo así, un termómetro. Si saben ustedes, conocen el termómetro, ¿cierto que sí? ¿Cuántos de ustedes saben qué es un termómetro? Un termómetro es un instrumento para entonces medir ¿qué? La temperatura, ¿cierto que sí o no? Pero entonces, hablando acerca de medir la temperatura, llamémoslo así, un termómetro para uso de las personas, es entonces un instrumento que sirve para mostrar exteriormente la temperatura que hay ¿dónde? En el interior. ¿Ven qué maravilloso? Entonces, ese cumplimiento al mandamiento de amarnos los unos a los otros, de amarnos a la iglesia, de amarnos como cristianos, es el termómetro. Es lo que nos indica cómo es y cuál es nuestra relación. Cómo está y cómo es nuestra relación con Dios. Miremoslo, y eso nos lo está explicando, y les pido por favor durante esta semana que lean y escudriñen con detenimiento la primera carta de Juan completa, porque ahí nos está dando entonces claridad acerca de esa verdad, pero en particular vamos a mirar en Juan, primera de Juan capítulo 4, aquí en este momento, para que tengamos entendimiento acerca de lo que estamos aprendiendo. Primera de Juan capítulo 4, si lo pueden con todo el corazón les invito para que lo lean y escudriñen en la casa, aquí por digamos cuestiones de tiempo. Vamos a enfocarnos en el capítulo 4, versículo entonces 20. ¿Lo tienen? Leamos 20 y 21. Dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ojo, entonces volvemos a explicar y que haya nuevamente claridad. Entonces dice claramente, escúchenme bien. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su ¿qué? Entonces,
ya es tiempo que con el entendimiento entendamos que existe o hay una diferencia. Y esa diferencia entonces es quién es mi hermano y quién es mi prójimo. Porque hay muchísima confusión. Aún incluso entre los cristianos. Porque todavía hay muchísimos cristianos que creen y dicen y piensan que todos somos hijos de Dios. Entonces, que si todos somos hijos de Dios, todos somos ¿qué? Hermanos. Y le dicen hermano a cualquier persona. Le dicen hermano aún y piensan que son hermanos aún de las personas que no han recibido la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Porque la Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces hay una confusión, mis amados hermanos, qué bonito que el Señor nos esté guiando para que haya claridad, porque entonces una cosa es mi prójimo, y que el mandamiento para con el prójimo es amar a mi prójimo como ¿qué? A mí mismo. ¿Y que cómo lo cumplo? No haciéndole a los demás lo que no quiera que hagan conmigo, ¿sí o no? Pero otra cosa es entonces ese mandamiento nuevo, que ese mandamiento nuevo es y está girando en torno exclusivo a la relación entre la iglesia, entre los hijos de Dios, los que por la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, han recibido el perdón de sus pecados, han nacido de nuevo del agua y del Espíritu, como se lo dijo el Señor a a Nicodemo. ¿Ven? Entonces, primeramente, como les decía, debemos tener claridad acerca del panorama bíblico y podemos entonces y tener discernimiento acerca de cómo cada cosa está entonces dada por Dios y que ese orden, usted y yo debemos entender, debemos respetarlo, porque ese orden no lo estoy estableciendo yo, sino que es el orden que Dios ha establecido y que marca diferencia entre el prójimo y entre el hermano, porque al prójimo está mandando amarlo como a mí mismo, pero a mi hermano me está mandando amarlo como Dios me amó. ¿Ve? Y que por eso les decía que entonces, finalmente, el termómetro es precisamente cómo está mi relación con Dios, cómo está el amor de Dios. Es así como lo expresa en este versículo. Si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es ¿qué? Mentiroso. Porque ¿cómo puede hablar acerca de amor a Dios al que no ha visto si aborrece a su hermano, el que ha visto? Entonces, mis amados hermanos, digamos tener claridad acerca de que el cumplimiento de ese amor del cual el Señor Jesucristo nos está hablando, nos está diciendo, es el amor que nosotros sintamos, el amor que nosotros tengamos para con la iglesia, para con nuestros hermanos en la fe, y que gira en torno, entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, como yo los he amado. ¿A qué creen ustedes entonces que está, digamos, haciendo referencia? ¿O en qué gira, ese amor del cual el Señor Jesucristo está hablando? De ese nuevo pacto, del amor entonces en el nuevo pacto. ¿Se acuerdan de qué amor es que está hablando? ¿No lo recuerdan? Vamos a mirarlo ahí mismo, no está lejos. Ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 4 mismo, versículo entonces 9 al 11. ¿Qué dice? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. ¿En qué? ¿En torno a qué gira ese amor? ¿Alguien? ¿En torno a qué gira el amor de Dios manifestado en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento? ¿Por qué nosotros hablamos del amor de Dios? ¿Que hemos recibido el amor de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro yo de que Dios me ama, que yo he recibido el amor de Dios? Porque he recibido el perdón. Todo gira en torno al perdón. A lo que Jesucristo se está refiriendo, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, que vino a este mundo a perdonar nuestros pecados, para que recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Gira y está todo girando en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en la relación con Dios, en la vida de fe cristiana, en la iglesia cristiana. Todo gira en torno al perdón. Todo gira en torno al perdón. Y entonces por eso usted y yo entonces vemos, como dice claramente, si Dios nos amó así, ¿cómo nos amó? Que envió a su Hijo en pago, en propiciación por nuestros pecados. Entonces nosotros también debemos amarnos de igual manera. ¿Cómo? Perdonándonos los unos a los otros. Y esa es la exhortación que como tal todo el tiempo nos hace el Espíritu Santo. Miremos en Colosenses capítulo 3, para que tengamos claro cómo el perdón, la tolerancia es la base de nuestra fe y de nuestra convivencia como cristianos, y cómo eso es lo que manifiesta realmente que estamos y permanecemos en la fe en Jesucristo, en el amor de Dios, que gira en torno al perdón. ¿Capítulo qué? Colosenses capítulo 3. ¿Sí dije 3? No, no había dicho. Bueno, entonces digo, Colosenses capítulo 3, versículos entonces, puede ser desde el 12 y 13, ¿sí? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Entonces ahora sí está entendiendo el significado correcto de que os améis unos a otros como yo los he amado. Pues está hablando y está haciendo referencia a esa, digamos, relación que gira en torno al perdón, que está basada entonces al perdón, y que eso es lo que marca y hace que sea posible de que a pesar de nuestras diferencias socioeconómicas, de nuestras diferencias culturales, de todas las diferencias que pueda y exista, o que existan no, o que existen como cuerpo de Cristo, entonces podamos en amor y en armonía permanecer juntos en la unidad del Espíritu Santo. Porque el amor de Dios nos constriñe, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y que entonces nos perdonamos y nos tenemos paciencia los unos a los otros, los que caminan más rápido con los que caminan más despacio, con los que tienen y disfrutan de la llenura del Espíritu Santo, con los que todavía aún no la disfrutan y aún no la tienen. ¿Ven? Mis amados hermanos, esa es la verdad. Digamos que entonces cada uno de nosotros debe conocer y tener claridad en sus corazones, y que ese es, como les digo, el termómetro. Acuérdense, el termómetro para medir ¿qué?
para que haya un indicador exterior de lo que hay ¿dónde? En el interior. Y la Biblia nos exhorta, ahí en 2 de Corintios siempre lo estamos viendo, capítulo 13, versículo 5, miremoslo nuevamente. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5 dice claramente, ¿cómo? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, que Jesucristo está ¿cómo? ¿Y cómo es, digamos, la manifestación de que Jesucristo está en mí? En que puedo amar a mi hermano como Él lo amó, perdonando su debilidad, perdonando sus falencias, teniendo tolerancia, siendo paciente con Él y teniendo entonces compasión los unos por los otros, así como Jesucristo la tuvo y la tiene todavía con nosotros. Amén. Esa es la forma, esa es la manera, mis amados hermanos. Entonces, que cada uno puede entonces dejar al lado su hipocresía, dejar al lado su religiosidad, de que entonces aquí no se trata de que lo vean o que lo miren o que digan que usted es, sino que pueda usted experimentar realmente si es cristiano y si el amor de Dios permanece en usted. Y si el amor de Dios permanece en usted, pues entonces el amor suyo permanece también en Dios y existe y hay la comunión. Y esa forma, la manera de hacerlo es, como les digo, está basada en el amor que sentimos los unos por los otros, el amor que tenemos hacia la iglesia y hacia entonces la tolerancia y el compartir y el soportarnos los unos a los otros, así de alguna manera entonces hayan diferencias culturales, económicas, en fin, todas esas cosas que llegan entonces y pasan a un segundo plano, cuando efectivamente lo que vemos entonces no es a fulano, no es a sutano, sino alguien por quien Jesucristo el Hijo de Dios pagó en la cruz. Que esa sangre del Hijo de Dios por Él fue derramada, al igual que por mí fue derramada. Amén. Esa es la indicación. Oremos, mis amados hermanos, para que el Señor nos ayude, para que podamos entonces dar cumplimiento a su mandamiento. Y dice la Biblia que nadie puede llamar Señor a Jesucristo si no es por el Espíritu Santo, y que poder entonces, que la manifestación del amor, que el amor de Dios, se manifieste en mí y a través de mí, eso es la obra gloriosa y maravillosa del Espíritu Santo. Clamemos para que realmente entonces nuestra fe no sea una fe fingida, para que toda religiosidad, toda hipocresía sea quitada de nuestras vidas y para que podamos entonces verdaderamente ser una iglesia entonces que cumple y da cumplimiento a ese mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, habiendo tolerancia, habiendo paciencia, perdón y compasión en nosotros, los unos por los otros. Padre Dios, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por la verdad. Tu palabra es la verdad. Padre nuestro, en el nombre poderoso de Jesús, tu palabra dice que en vano trabajamos los que construimos la casa si tú no eres el que la edifica, Señor. Padre, clamamos y pedimos que seas tú conmoviéndonos y ayudándonos para que por medio de tu Santo Espíritu nosotros, Señor, podamos, Señor, dar cumplimiento, Señor, a ese mandamiento que tu Hijo Jesucristo nos dio de amarnos los unos a los otros, así como también Él nos amó. Ayúdanos, Señor, para que el perdón, la tolerancia, la compasión, la paciencia entre nosotros, Señor, se manifieste, Señor, y actúe tu Santo Espíritu, Padre. Que el amor de Cristo, el amor fraternal como hermanos, Señor, se manifieste, Señor, y que verdaderamente seamos esa iglesia gloriosa, maravillosa que tú anhelas, sin mancha y sin arruga. Esa iglesia gloriosa que conoce y entiende y obedece la voluntad tuya, Señor, manifestada a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a amarnos los unos a los otros en el amor tuyo, Señor, en el amor con que tú nos has amado,
perdonando, Señor, nuestros pecados, siendo paciente para con nosotros, Señor. Obra con tu Espíritu Santo, por amor a ti mismo te lo pedimos, y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad nos encomendamos, y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, yo les voy a dar esta bendición porque yo por gracia la he recibido, por gracia también la puedo compartir, la puedo dar. Yo clamo en esta hora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor profundo del Padre, la comunión del Espíritu Santo sea reposando sobre todos y cada uno de ustedes. Iglesia, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a realizar la oración de culminación, hermanos. Padre Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra de vida eterna que nos has dado, este mandamiento de amarnos los unos a los otros, de perdonarnos como hermanos, Padre. Ayúdanos esta semana que empieza para poder obedecerte con un corazón dispuesto en todo y en todo lugar, Padre, en el nombre de Jesús. Padre Santo, ayúdanos para que el próximo domingo podamos estar nuevamente aquí rindiéndote culto en espíritu y en verdad. Y ayúdanos para que podamos participar de todas las actividades que tenemos como iglesia esta semana, Padre. A tu gracia y a tu buena voluntad nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Seguiré.